Muy buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, contentos de una vez más poder conectarnos para recibir una palabra de parte de Dios. Oremos al Señor pidiéndole que Él sensibilice nuestro corazón para que esa palabra la podamos recibir con gozo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este día tan hermoso que nos das. Este es el día que tú has hecho para nosotros, para alegrarnos y gozarnos en ti. Señor, preparamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para recibir la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos, oh Dios amado, que esa palabra nos aliente, que esa palabra nos impulse, que esa palabra nos corrija, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Muy bien, estamos estudiando el libro histórico, un libro histórico, el libro de Esther. Son tres libros post-exílicos o que se escriben después que el, el pueblo de Israel culmina, o el pueblo de Judá culmina el cautiverio 70 años después. Entonces se permite regresar al pueblo de Israel o un remanente del pueblo de Israel a Jerusalén. Se da en el tiempo de Daniel. Después estamos en el tiempo de Esther. Y finalmente son tres libros, Nehemías, a pesar de que está Nehemías y Esther. Realmente Esther es previo, o la historia de Esther es previo a la historia de Nehemías. Entonces, estamos viendo cómo antes de Esther ser reina, cómo llegó a ser reina, qué se dio, cómo Dios preparó todo el terreno, cómo Dios preparó todo el ambiente para que Esther pudiese llegar al palacio. Y entonces habíamos visto la semana pasada que el rey hizo un gran banquete que duró 6 meses, y después de los 6 meses, entonces no conforme con que la fiesta había durado 6 meses, como que no le pareció, como que, oye, le pareció muy rápido la fiesta. Entonces alargó la fiesta 7 días más, y dice el versículo 10 del capítulo 1 de Esther que el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el rey ya estaba ebrio, el rey estaba borracho, el rey comenzó a tomar decisiones basadas en el alcohol, y el alcohol era el que lo dominaba. Entonces dice que mandó a que trajesen a la reina Basti, y la reina Basti entonces se negó. Dice el versículo 12, más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Bueno, esas son las cosas que pasan con el alcohol. Se toman malas decisiones, y entonces eso también, el mismo producto del alcohol lleva a que las personas puedan desbordarse en ira, y eso le pasó al rey. Recordemos que los reyes, y hemos repetido muchas veces, a los reyes de aquellos momentos eran reyes muy temperamentales. La palabra de ellos tenía que cumplirse. Si él le estaba diciendo a la reina Basti que viniera, la reina Basti era el rey que le estaba ordenando, porque las esposas de aquel momento no eran como las de ahora, que ellas deciden si viene o no viene. No, no, ella tenía que venir porque le estaba diciendo el rey que viniera, y esa era una orden explícita. Entonces la reina, viendo el ambiente que se estaba viviendo en el palacio, no solamente el rey estaba ebrio, sino me imagino que muchos de sus príncipes estaban ebrios, y ella no quiso pasar por burla, por juguete de ellos. Y bueno, por muchas razones no quiso ir. Ahora, mire lo que dice la Biblia acerca justamente del alcohol.
porque el alcohol es mal consejero, es un mal consejero. Dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, Pablo escribiendo a la iglesia, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, este tipo de personas no van a ir al cielo, no son hijos de Dios, y si no son hijos de Dios, no se comportan como hijos de Dios, entonces no van a ir al cielo, porque los que vamos al cielo somos sus hijos, y los que nos comportamos como sus hijos. Entonces, dice, dentro de los que dice que no van a heredar el reino de los cielos, están los borrachos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el alcohol. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Está diciendo la Biblia que cualquiera que se da al vino, que se da, hablando del alcohol, que se da al alcohol, que vive para el alcohol, entonces no es sabio. El que se deja dominar por el alcohol no está actuando con sabiduría. Y entonces debemos tomar en cuenta esto. Mira, hay personas que toman muy en poco el beber y emborracharse. Sin embargo, es el vicio del alcohol que más ha acabado con vidas, con matrimonios, con familias, y ha acabado con sueños. Tenemos que ponerle la lupa a esto. Mire, según la Organización Mundial de la Salud, una persona que se ha embriagado 3 veces es considerado alcohólico, o una persona que el alcohol es el que lo domina, o sea que ya su sangre ya está de alguna manera contaminada por el alcohol. Entonces, porque tal vez muchas personas dicen, bueno, yo me tomo una copita, 2 copitas, pero yo no soy alcohólico. Bueno, según, no lo digo yo, según la Organización Mundial de la Salud, si usted se ha embriagado 3 veces, ya hay que prestarle atención, ya hay que tener mucho cuidado, porque es posible que el alcohol sea el que lo domine. Y también, según la Organización Mundial de la Salud, se producen 3 millones de muertes anuales, producto justamente del consumo de alcohol. Y bueno, sin hablar de los divorcios, de las familias que, que se han destruido, los matrimonios que se han destruido por causa del alcohol, que es una droga. Pues entonces es una droga justamente porque es un vicio, es algo que domina a la persona. Entonces, tenemos que prestar mucha atención a esto. Una profesora de la universidad en cierta oportunidad nos dijo, en una clase, nos dijo, las personas no nacen siendo alcohólicas, comienzan es con una copa social. ¿Cuál es la copa social? Aquella que, bueno, estamos compartiendo, y bueno, tómate una copita. Bueno, voy a hacerlo porque mis amigos me están diciendo, por compartir, por no ser aguafiesta, por no, bueno, dejarme llevar por las amistades. Bueno, esa persona comenzó siendo alcohólica con una copa social, no comenzó siendo alcohólica de una vez, comenzó con una copa social, y eso entonces lo llevó no solamente a una copa, sino a 2, a 3, a 4, a 5, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ponerle lupa a esto, porque la Biblia me está diciendo allí, el primer texto que leímos, que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y yo quiero heredar el reino de Dios, yo quiero estar en el cielo con mi Señor, yo quiero verle cara a cara. Si usted entonces también quiere verle al Señor, quiere estar con el Señor, quiere heredar el reino de Dios, entonces hay que poner distancia en cuanto al alcohol. Y eso fue lo que le pasó al rey
Artajerjes, Jerjes o el rey Asuero, se dejó dominar por el alcohol y el alcohol entonces lo llevó a tomar decisiones erradas. Dice el versículo 13, a partir del versículo 13 dice, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, imagínense los sabios de aquel momento, los sabios que no eran tan sabios, que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Es decir, le preguntó a ver si había un antecedente, bueno, de algún rey que le pasó lo mismo y qué hicieron. Entonces, por eso preguntaron a estas personas, de alguna manera eran algo así como abogados, personas que conocían la ley, personas que conocían los antecedentes del palacio escrito, porque todo lo que pasaba en el palacio se dejaba por escrito. Había un libro donde se dejaba todo por escrito. Entonces, bueno, a ver si de repente había algún antecedente de este hecho y el rey saber qué hacer. Dice, y estaban junto a él Carcena, Setar, Anmata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Así sería la cara del rey de molestia, que dice que estas personas veían la cara del rey. Imagino que se puso rojo, que comenzó de alguna manera a cambiar su rostro. Y entonces, bueno, esto le causó de alguna manera a los príncipes que estaban allí, a los que él le preguntó, le causó de alguna manera, eh, les impactó la forma como estaba el rey. Entonces el versículo 15 dice, les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Bueno, mire, nosotros tenemos que ser personas conciliadoras y no echarle leña al fuego, ¿no? De alguna manera, estos príncipes estaban viendo lo que estaba pasando, había un conflicto entre el rey y la reina, y ellos los llamaron a ellos porque se llamaban sabios. Y se supone que una persona con sabiduría debería dar sabios consejos, consejos correctos, consejos que resuelvan el problema, que desenreden la situación y no que la enreden más, que resuelvan la situación y no que añadan, de alguna manera, añadan más problemas al problema. Ahora, Dios nos manda que nosotros seamos conciliadores, no que le echemos más leña al fuego. ¿Qué es conciliadores? Bueno, personas que de alguna manera llevan a las personas a que bajen la ira, a que, como lo dice Proverbios capítulo 15, la blanda respuesta aplaca la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Aquí Memucán lo que estaba haciendo era, en vez de aplacar la ira del rey, más bien estaba aumentando la ira del rey, porque le estaba diciendo, mire mi rey, yo le voy a decir algo, no solamente pecó contra usted, pecó contra todos nosotros, pecó contra todos los hombres, contra toda la familia. O sea, estaba aumentando el problema en vez de minimizar la dificultad para que el rey entre en conciencia, lo que estaba era aumentando el fuego y aumentando la ira del rey. En el Proverbios capítulo 12, versículo 18 nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Si yo soy sabio, yo debería más bien ser medicina para el problema, ser medicina para la enfermedad, en este caso la enfermedad de la ira. Pero dice que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Es decir, que las palabras de Memucán, lejos, de ser medicina para el rey, estaba siendo un golpe de espada,
porque estaba más bien llevando al rey a tomar decisiones erradas, decisiones basadas en la ira, y nosotros no podemos tomar decisiones basadas en nuestras emociones, porque las decisiones basadas en nuestras emociones y no en la razón, y más la emoción de la ira, entonces nos lleva, por supuesto, a cometer errores que después que tomamos la decisión es que nos damos cuenta de el error que hemos cometido, y eso le pasó a Jerje, a Suero, pero las decisiones que él tomaba ya no eran revocables, ya no podía retroceder. Dice el versículo 17, dice, porque este hecho de la reina, sigue hablando Memucán, imagínense la forma como está hablando, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. En otras palabras, el Memucán estaba diciendo, bueno, las mujeres, las esposas van a decir, bueno, si la reina, el rey la mandó a llamar y ella no quiso ir, el rey que tiene bastante plata, tú que no tienes donde caerte muerto, como ya está yo haciéndote caso a ti. Es decir, que de alguna manera Memucán estaba diciendo, mire, las mujeres deben obedecer a su marido más por temor que por respeto y por conciencia de lo que es una relación. Dice, y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Mire, por lo general queremos escuchar consejos que nos agraden, no que resuelvan la situación. Y nosotros tenemos que buscar consejos o consejeros, personas que no nos digan lo que nosotros queremos, sino nos digan lo que debemos escuchar en momentos como estos, en momentos de apremio. A veces nosotros, mire, hay personas que vienen a pedir un consejo, y siempre nuestro consejo tiene que estar basado en la palabra de Dios, para que no sean consejos movidos por mi emoción o movido por mi experiencia, porque a veces la experiencia vale, pero a veces la experiencia en muchas ocasiones no son tampoco buenas consejeras. Entonces nuestra palabra siempre tiene que estar basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios dice en su palabra. Cuando yo voy a dar un consejo, siempre tiene que estar la palabra al frente, la palabra de por medio. Y muchas personas no les gusta el consejo de Dios porque, no sé, le parece muy complicado, muy difícil. Entonces van a otra persona y van a otra y otra hasta que llegan al consejo que a ellos les gusta, y ese es el consejo que entonces sigue. Mire, este consejo no estaba basado en la humildad, sino en el egoísmo y en una aparente sabiduría, porque este consejo que le estaba dando Memucán no estaba basada en la humildad, sino más bien en el orgullo, en la prepotencia, en la autosuficiencia. Estaba basada en el egoísmo. Oye, que irá a ser mi esposa, que irá a ser la esposa del vecino. O sea, no estaba pensando en la relación que podía resolver el rey, sino estaba pensando en él mismo. Oye, cuando llegue a mi casa, mi esposa entonces me va a pegar. No estaba pensando en la relación que debía resolver el rey, sino estaba pensando en sí mismo. Entonces, cuando un consejo, si alguien le está dando un consejo y usted está notando que ese consejo está basado en el egoísmo, está basado en sí mismo y no está basado en la palabra de Dios, en los principios que Dios ha establecido en su palabra, mire, créalo, no es un buen consejo, sino es un consejo que lo lleva a la humildad, sino es un consejo que está produciendo en usted
orgullo, que está alimentando el orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, entonces no es un buen consejo. Salmo capítulo 1, a partir del versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Mire, bienaventurado el varón o la mujer también que no anduvo en consejo de malo. La palabra bienaventurado es la palabra felices, doblemente feliz. ¿Qué le está diciendo la palabra de Dios? Que usted es feliz cuando usted recibe buenos consejos. No es feliz cuando usted está recibiendo malos consejos. Ahora, ¿cómo usted sabe cuando el consejo es malo, cuando el consejo es bueno? Bueno, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que si el consejo está basado en la palabra de Dios, en los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas, entonces el consejo es bueno. Si el consejo está fuera de la palabra de Dios, entonces el consejo es malo. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Mire, donde no hay dirección, hay otra versión que dice: donde no hay consejo sabio, donde no hay consejo justamente basado en la palabra de Dios, donde no hay consejo que te lleve a la humildad, que te lleve al perdón, que te lleve a la conciliación o a la reconciliación, donde no hay consejo sabio, caerá el pueblo, caerá la familia, caerá el matrimonio, se dividirán los pueblos, se dividirán las familias. Dice: mas en la multitud de consejeros sabios, hay seguridad. Eso, cuando hay buenos consejeros, eso produce seguridad. Te permite saber que tú vas a ir ante un consejero que te va a dar un consejo correcto, y eso te va a ayudar a solucionar el problema y a producir paz, porque si el consejo o si la solución no produce paz en tu corazón, entonces obviamente no es un buen consejo. Proverbios capítulo 20, versículo 18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Si no es un consejo que está ordenando tus pensamientos, mire lo que estaba pasando en Jerjes o en Asuero. El alcohol lo llevó a desordenar sus pensamientos, y tenía que haber un consejo que pusiese los pensamientos en orden. Entonces, aquí me está diciendo que los pensamientos con el consejo se ordenan. Si es un pensamiento, perdón, si es un consejo que está ordenando tus pensamientos, perdón, si es un consejo, perdón, que está ordenando tus pensamientos, es un buen consejo. Pero si es un consejo que lo que hizo fue enredar tus pensamientos, si es un consejo que lo que te llevó es a desordenar más tus emociones, a producir más ira, a desordenar tus pensamientos, entonces no es un buen consejo. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Dice el versículo 19 entonces de Esther capítulo 1, dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Perdón. Imagínense el consejo que le está dando Memucán, ¿no? Mira, desprecia a tu esposa. Eso no es un buen consejo. Perdón. Eso no es un buen consejo, no es un consejo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Mira, desecha a tu esposa y haz un decreto que la reina Basti no entre más al palacio. Y entonces tú búscate otra. Mire qué gran consejo, ¿no? Es como que si una persona viene a pedir un consejo
y yo le diga, bueno, pero ven acá porque tú estás enfrascado en tu esposa, tantas mujeres bonitas que hay a tu alrededor, tantas mujeres bonitas que hay alrededor en el mundo, y tú enfrascado en tu matrimonio, en tu esposa. Deja a tu esposa y búscate otra. Ese es un mal consejo, porque eso no es lo que dice la Biblia. Ahora, eso es lo que le está diciendo Memucá. Mira, deja a tu esposa y búscate otra. Mire, debemos tomar en cuenta, perdón, debemos tomar en cuenta que también todo esto estaba aconteciendo como providencia de Dios para colocar a Esther en lugar de Basti para cumplir un propósito. Esther ni sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, Dios estaba preparando todo el escenario para que ella entrara en escena. Entonces, mire, Esther, mientras todo esto está pasando aquí en el palacio, así como cuando en las películas, ¿no? Y mientras tanto, allá en Susa, bueno, aquí mientras estaba esto pasando, perdón, en el palacio, en Susa está Esther sin saber nada, está Mardoqueo allá sin conocer lo que estaba pasando en el palacio, están ellos tranquilos por allá, simplemente sin saber nada, poniendo su vida en las manos de Dios. Pero que cuando nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios, entonces Dios va preparando todo a nuestro alrededor para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dice el versículo 21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Imagínense, mire lo que dice el edicto. Dice, todo hombre afírmase su autoridad en su casa. Mire, qué poco conocimiento tenemos nosotros de lo que es autoridad. De verdad que aquí se habla del uso y del abuso del poder. Está diciendo, bueno, no está diciendo, bueno, que el hombre tenga autoridad, está diciendo que el hombre imponga su autoridad. Realmente el que vino a enseñarnos lo que es la verdadera autoridad fue Cristo, una autoridad basada en el amor sacrificial e incondicional, una autoridad que protege, que provee y que perdona. Eso es la verdadera autoridad, una autoridad que protege, que provee y que perdona. Si usted es una autoridad, pero está implementando, es una autoridad basada en el temor, en el miedo, en en imponer lo que usted está diciendo, no es una autoridad basada en la palabra de Dios, porque la autoridad basada en la palabra de Dios es una autoridad que protege, provee y perdona. Dios nos ayude a ejercer una autoridad correcta. De hecho, cuando la Biblia habla de la autoridad de arriba hacia abajo, es decir, el que ejerce autoridad nos está diciendo, mire, ama a quien tú estás, perdón, ama a quien tú, a tu súbdito, ama de alguna manera a quien tú estás ejerciendo autoridad. Pero el de abajo hacia arriba, entonces el que de alguna manera está recibiendo la autoridad, está diciendo, hey, respeta, honra a tu autoridad. Pero a la autoridad le está diciendo, ama, una autoridad basada en el amor, una autoridad basada en el respeto, una autoridad basada en el proveer, amor sacrificial, el dar. Entonces Dios nos ayude, y vamos a orar el día de hoy para que Dios realmente nos ayude a utilizar, a ser autoridades, o a ejercer, mejor dicho, una autoridad correcta, una autoridad basada en el amor, autoridad como Dios lo hubiese ejercido, como Dios lo ejerce hacia nosotros, porque Dios es nuestra autoridad.
Pero ¿cómo Dios ejerce autoridad hacia nosotros? Autoridad basada en el amor, que fue capaz de dar su vida, de dar su Hijo. El Padre dio a su Hijo. Dice en Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Autoridad basada en el amor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este día tan hermoso que nos das. Gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros. Queremos honrarte y bendecirte y reconocer tu poder y tu señorío sobre nuestras vidas. Queremos darte gracias, Dios, por esta palabra. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a buscar el consejo correcto en la persona correcta. Señor, ayúdanos a que nuestro consejo siempre sea basado en la palabra. Ayúdanos, Señor, a que el consejo produzca en nosotros siempre humildad y no orgullo y prepotencia y autosuficiencia. Señor, ayúdanos a que el consejo siempre pueda ordenar nuestros pensamientos y no desordenarlos. Señor, ayúdanos, Padre eterno, a ejercer una autoridad correcta basada en el amor. Necesitamos de tu consejo, necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu corrección, necesitamos de tu dirección, oh Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Pedimos al Señor que esta semana sea llena de muchas bendiciones y que las puertas que Dios abra durante esta semana sean puertas de bendición, porque las puertas que Dios abre nadie las cierra y las puertas que Dios cierra nadie las abre. Un gran abrazo para todos. Dios me los bendiga.